continuemos ahora leyendo en el capítulo 9 los versículos 8 hasta el 17. Dijo Dios a Noé y a sus hijos con él: He aquí que yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia, y con toda alma viviente que os acompaña, las aves, los ganados y todas las alimañas que hay con vosotros, con todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra. Establezco mi alianza con vosotros, y no volverá nunca más a ser aniquilada toda la carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dijo Dios: Esta es la señal de la alianza que para las generaciones perpetuas pongo entre yo y vosotros y toda alma viviente que os acompaña. Pongo mi arco en las nubes y servirá de señal de alianza entre yo y la tierra. Cuando yo anuble de nubes la tierra, entonces se verá el arco de las nubes. Y me acordaré de la alianza entre yo y vosotros y toda alma viviente, toda carne, y no habrá más aguas diluviales para exterminar toda carne. Pues en cuando esté el arco en las nubes, yo lo veré para recordar la alianza perpetua entre Dios y toda alma viviente, toda carne que existe sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: Esta es la señal de la alianza que he establecido entre yo y toda carne que existe sobre la tierra. O sea, fijémonos que hay una alianza de Dios con toda la generación, con toda la tierra. Es decir, es una alianza con toda la creación y para siempre. Es decir, esa alianza permanece. Y yo creo que es interesante que nos demos cuenta que Dios tiende y frecuentemente hace alianza. Evidentemente una alianza supone un compromiso de dos. Si la alianza es entre dos, pues hay el compromiso de los dos. Y por otra parte nos fijamos que es una alianza que la iniciativa para hacer la alianza parte de Dios y que es además completamente gratuita. Es decir, no hace alianza Dios porque a cambio exija que el otro le dé un beneficio de cualquier tipo que sea. No. De parte de Dios es una alianza gratuita. Y Dios se compromete formalmente a, diríamos así, a cuidar de la humanidad y a cuidar de la creación. Y que nunca más ocurra lo que ha ocurrido ahora. Y además, por parte de Noé y por tanto, digamos, también de sus hijos, hay el compromiso, que lo habíamos visto el día pasado, de no comer nada, animales con sangre. No comer sangre, es decir, respetar la vida. Esto es a lo que se compromete Noé. ¿Y por qué Dios quiere establecer alianza? ¿Se lo han planteado alguna vez? Porque fijémonos que de hecho Dios ya hizo alianza con Adán y Eva. Ahora hace alianza con Noé, luego veremos que hace alianza con Abraham y hace alianza con todo el pueblo por medio de Moisés. Y tenemos la alianza definitiva y eterna con Cristo. ¿Y por qué? Fijemos que todas estas alianzas son iniciativa de Dios y gratuita. Con lo cual, fijémonos que nos está indicando, por decir de alguna manera, el proyecto de Dios, que nos lo dirá de una manera, ahora nos llevaría muy lejos para comentarlo, pero en la carta a los Efesios lo desarrolla ampliamente San Pablo. Y fijémonos que ese proyecto de Dios es que la humanidad, y a través de la humanidad todo el cosmos, quede incorporado en la Trinidad. Es decir, que participe de esa vida comunitaria de Dios uno y trino. Y esa vida comunitaria es una relación de amor recíproco. Y si nos fijamos, eso es lo que Dios va invitando a hacer. Y por eso nos creó a imagen y semejanza suya, para que seamos capaces
de esa alianza con Dios. Y por lo mismo, en la medida que nosotros vivimos esa alianza a fondo, conscientemente y coherentemente, nos desarrollamos como personas y crecemos en la auténtica felicidad. Aquella afirmación que de San Agustín: Señor, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Pero eso que es algo que, como dice San Pablo mismo, ni ojo vio, ni oído yo, ni a mente humana se le puede ocurrir, es algo que Dios nos lo está ofreciendo continuamente, insisto, de una manera gratuita. Sería bueno que nos preguntáramos, ¿y yo cómo respondo a esa invitación de hacer alianza con Él? Porque a veces casi que nos parece que Dios es un poco que hay que tener cuidado porque según cómo es demasiado exigente. Eso es no conocer a Dios y no aquello que dirá, creo que San Pedro, si es que habéis visto cuán bueno es el Señor. Es no entender, no haber conocido mínimamente quién es Dios. Pues aquí tenemos Dios proponiendo hacer alianza con toda la humanidad a través de Noé. Y el arco iris nos presenta como una señal de ese pacto. Aquí tenemos una serie de antropomorfismos, que el arco iris servirá para que Dios se acuerde de que había hecho alianza. Pero Dios no necesita recordar nada, porque Dios no tiene memoria, no la necesita. Porque para Dios siempre es hoy, siempre es ahora. Pero es una señal que le viene bien al hombre, nos viene bien a nosotros. Es una manera de decirnos, cuando veis el arco iris, acordaos de mí, que he hecho pacto con vosotros. Y por lo tanto, ser coherentes con ese pacto que hemos hecho, ¿no? Evidentemente el arco iris existía antes, no comenzó a existir a partir de este momento. Y como hemos visto, lo único que Dios pide para aquel pacto es respetar la vida. En el fondo, ¿qué es? Amar a los demás, no hacerles daño y menos matarles, claro. Bueno, continuemos, versículos del 18, podemos seguir hasta el 18 y 19. Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y a partir de ellos se pobló toda la tierra. Vale, o sea, fijémonos que aparecen aquí Noé y sus hijos, digamos Noé en concreto, como el padre de la nueva humanidad. Toda la humanidad anteriormente ha desaparecido. Entonces tenemos a Noé como padre, a través de sus hijos, de esa nueva humanidad que luego va a llenar la tierra. Pero es una humanidad regenerada. Toda la anterior ha desaparecido, toda la anterior que era corrupta. Es interesante, quizás podríamos leer un texto que está en el en el Eclesiástico, el capítulo 44, versículos 17 al 19. Perfectamente justo Noé fue hallado, en el tiempo de la ira se hizo reconciliación. Gracias a él tuvo un resto la tierra cuando llegó el diluvio. Alianzas eternas fueron con él pactadas, para que no fuera ya aniquilada por el diluvio toda carne. A Abraham, padre insigne de una multitud de naciones, no se halló quien le igualara en gloria. O sea, aparece Noé, precisamente como el hombre recto, ese resto fiel, a partir del cual se regenera nuevamente toda la humanidad. Y también aparece el arca de la alianza, el arca de Noé, como tipo y figura del bautismo. Ya lo habíamos visto en otro momento, pero quizás podíamos recordarlo en la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículos 20 al 21. San Pedro hacia el final ya. En otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construyó el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva
y que no consiste en quitar la sociedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. O sea, fijémonos que aquí aparece claramente el arca de la alianza, perdón, el arca de Noé, como símbolo de la Iglesia. El arca de Noé, digamos, flotando sobre el agua, salvó a aquel grupito de personas que hay dentro del arca. Nosotros, mediante el bautismo, pasando por el agua del bautismo, entramos en esa nueva arca que es la Iglesia, donde nos salvamos. Y en la historia de Noé, fijémonos que podíamos ver a grandes rasgos lo que diríamos es la historia de la humanidad. En la historia de Noé nos fijamos cómo hay una sociedad corrompida, unos hombres corrompidos que se alejan de Dios y que acaba en caos, que acaba en la destrucción. Pero queda el que es fiel a Dios, que se salva y que da origen a un nuevo pueblo. Y esto lo encontramos a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia. Ahí en la historia vemos que hay ciclos en los que una cultura que crece, que se corrompe y que desaparece. Y siempre queda el resto fiel que da origen. Es decir, el cielo y la tierra pasarán, pero la Iglesia, la palabra de Dios que nos transmite la Iglesia, permanecerá siempre. Y lo lógico es que ¿dónde tenemos que estar si queremos llegar a la plenitud? Y esto, aunque es algo que hemos oído muchas veces, yo diría que en el fondo no lo acabamos de entender. Tendemos a quedarnos en la superficie y pensamos, y eso yo ya lo sé. Yo ya lo sé, que hay que ser buen cristiano. Pero yo creo que tendríamos que pedirlo, aquello que pide San Pablo para los cristianos de algunas comunidades, en concreto a los colosenses, a los efesios, ese conocimiento interno para conocer estos misterios de Dios. Porque nos ayudarán a vivir de otra forma, con otra actitud, con otra confianza y con otra seguridad y con otra felicidad también. ¿Qué quiere decir el conocimiento interno de los...? Pues yo no sé si te fijas que yo puedo tener un conocimiento intelectual, tener muy bien razonado y muy bien estructurado una idea, un desarrollo de un tema, del que sea, de una idea de fe, de una verdad de fe. Intelectualmente la sé muy bien, pero eso en mi vida no influye. En cambio, cuando esa verdad internamente yo la entiendo en el contexto de mi vida. No la entiendo solo intelectualmente, sino es algo que forma parte de mi ser. Y entonces esto me ayuda a yo orientar mi vida de otra forma. Y para que pase de la parte intelectual a la parte vivencial, se necesita la oración y la gracia de Dios, las dos cosas. Bueno, continuemos los versículos 20 al 29. Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre, y avisó a sus dos hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron al hombro los dos, y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron la desnudez de su padre sin verla. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo: «Maldito sea Canaán, siervo de Dios sea para sus hermanos». Y dijo: «Bendito sea Yahvé, el Dios de Sam, y sea Canaán esclavo suyo. Haga Dios dilatado a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo suyo». Vivió Noé después del diluvio 350 años. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Lo que pasa es que no hay que tomar al pie de la letra los años,
Creo que esto ya lo hemos visto, ¿no? Recordemos que los 11 primeros capítulos del Génesis son prehistoria. Y por lo tanto, no son los datos de números, los datos, todos los años de todos estos personajes, que ya lo habíamos visto el día pasado, no tienen otra razón de ser que decirnos que todos los seres humanos, desde Adán y Eva, ahora hasta Noé, han sido seres humanos normales. Porque recordemos que en los pueblos vecinos tenían muchas mitologías, en los que aparecían dioses y semidioses, ¿no? Dioses que se casaban con mujeres, cosas de estas cuestiones mitológicas. Entonces, el texto quiere hacer ver que todos los seres humanos, desde Adán y Eva, han sido normales. ¿Y qué hacen? Pues como recuerdan pocos nombres, les alargan la vida. Es una ficción literaria, ¿no? Tiene otra razón de ser. Bueno, pero fijémonos que aquí tenemos un detalle que tiene un mensaje para nosotros. Por una parte, para nosotros y para los de aquel tiempo, el vino, los pueblos paganos pensaban que lo había inventado un dios, ¿no? El dios Baco. ¿Ah? Pues aquí nos quiere decir que no fue ningún dios el que inventó el vino, lo inventó Noé. Es decir, es el resultado de un tiempo, de un avance en el conocimiento de la botánica o como queramos, de los efectos de la fermentación, en este caso del zumo de la uva, ¿no? Y aparece como que Noé no conoce los efectos y bueno, pues bebe demasiado y se embriaga. Pero observemos la actitud de Cam y la actitud de los otros dos hermanos. Fijémonos que el primero que encuentra a su padre bebido y de mala manera, de medio desnudo, dice, es Cam. ¿Y cómo reacciona Cam cuando ve a su padre en esa situación? Por el contexto, si se fijan, es una actitud de burla de su padre, de alguna manera de menosprecio de su padre. Se lo va a comentar a sus hermanos. La actitud de los otros hermanos es la de sumo respeto hacia su padre. No quieren verlo desnudo, no quieren verlo en aquella situación. Y por lo tanto van de espaldas y lo cubren. Es decir, fijemos que en la Biblia aparece como que el exceso de vino, el embriagarse, es algo que disminuye la dignidad humana. Que hace que el ser humano pierda dignidad. Y que por lo tanto, es algo indigno del ser humano, que es un ser racional. Pero al mismo tiempo, la importancia del padre, la importancia de la autoridad paterna, que es muy importante, porque a veces se quieren poner en igualdad el padre y el hijo igual. No. Y esto trae consecuencias de no saber respetar la dignidad paterna y la dignidad materna, ¿no? Hay muchos textos en la Biblia que insisten en esta idea del respeto del padre y de la madre. Entonces aquí vemos cómo tanto Sem como Jafet pues tienen esa actitud de respeto hacia Noé. Y por esto Noé, cuando despierta y sabe lo que ha pasado, si se han fijado, no maldice a Cam. ¿A quién maldice? A Canaán. ¿Y por qué no maldice a Cam? Porque a Cam lo había bendecido Dios. ¿Se acordemos? Dios bendijo a Noé, a Sem, a Cam y a Jafet. Por lo tanto, a Cam no lo puede maldecir, pero lo maldice su hijo. Son maneras de presentar ese respeto a no contradecir, ¿no? Y aquí aparece como que Cam pues acabará siendo esclavo de sus hermanos, evidentemente en su descendencia. En realidad, Cam será el padre de los cananeos. Y lo veremos ya en Abraham, pero sobre todo en tiempos de Josué, el pueblo de Canaán,
los cananeos es un pueblo corrompido, un pueblo que se va corrompiendo más y más, que Dios le da tiempo para que cambie, pero no cambia. En la Biblia se insiste mucho, lo vamos a ver más adelante también, en que los hijos, pues de alguna manera viven bajo la influencia de su padre. Es decir, un padre que no sabe educar a sus hijos y que no se comporta él bien, su hijo lo más normal es que tampoco se comporte bien, y así sucesivamente. Esto ya lo vimos en el caso de Caín, ¿no? La descendencia de Caín sigue en una línea de alejamiento cada vez más de Dios. La descendencia de Set sigue en una línea de fidelidad. Pues, y después tenemos los otros dos. De hecho, fijémonos que al que más se enaltece es a Sem, el primogénito. Precisamente de ahí vendrá el pueblo semita, descendientes de Sem, que será donde saldrá el pueblo al cual Dios escogerá y del cual seguirá haciendo la revelación. Y ahora en el capítulo 10 tenemos un capítulo que tiene mucha importancia en el sentido de que es el documento más antiguo en el que se nos da nombres de personas y de pueblos de aquel tiempo antiguo, pero que no tiene más sentido que hablarnos de esta descendencia de Sem, esta descendencia de Noé a través de Sem, Cam y Jafet. Yo no sé si quieren que lo leamos, pero en realidad son una serie de nombres en las que aparecen, digamos, sin distinción, tanto nombres de personas como nombres de ciudades. Por ejemplo, aquí vemos a Nínive. Nínive es una ciudad. Entonces yo continuaría y leeríamos desde el versículo 31. Estos fueron los hijos de Sem, según sus linajes y lenguas, por sus territorios y naciones respectivas. Hasta aquí los linajes de los hijos de Noé, según su origen y sus naciones, y a partir de ellos se dispersaron los pueblos por la tierra después del diluvio. O sea, como vemos, es como si aparece el diluvio como un juicio universal. Se ha juzgado una generación, entonces a través de Noé surge otra que va llenando la tierra. Es como un nuevo Adán, tipo y figura de Cristo también, se regenerará igualmente, porque en Noé se ve una humanidad regenerada, pero que con el tiempo pues se degenera. Es lo que ocurre porque tenemos la inclinación al mal, consecuencia del pecado original, y somos libres. Porque esto es una verdad que ha quedado muy clara, pienso yo, cuando vimos lo de en el caso de Caín. La tentación está acechándote como una fiera, pero tú la puedes dominar. Somos libres, la libertad no la hemos perdido, ni mucho menos. Bueno, entonces ahora en el capítulo 11 tenemos la confusión de lenguas, la Torre de Babel, que todos escuchamos cuando éramos pequeños, ¿verdad? Pero vamos a intentar de profundizar en lo que significa la Torre de Babel. Evidentemente nos la sitúa en Mesopotamia, cerca relativamente del Tigris, que servía de medio para transportar pues lo que van a necesitar para construir, ¿no? Comencemos leyendo desde el versículo 1. Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Sennaar y allí se establecieron. Entonces se dijeron uno a otro: «Ea, vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego». Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. O sea, tenemos, si nos fijamos, nos presenta la humanidad unida. Unida hablando un solo idioma. Lo cual no quiere decir que los idiomas surgieron a partir de Babel.
Pensemos que lo que se nos va a relatar ahora de la Torre de Babel, sin duda alguna fue anterior a lo que hemos visto antes de Noé, posterior a Noé, pero anterior al capítulo 10. Puesto que aquí aparece el pueblo, toda la humanidad unida, y en el capítulo 10 ya vimos que se dispersaron. Entonces, es un pueblo que está unido, lo cual quiere decir no solo que hablan el mismo idioma, sino que están de acuerdo en lo que quieren hacer. ¿Y qué es en lo que están de acuerdo? Están de acuerdo en que quieren hacer algo que les haga famosos, que no se olviden de ellos, dejar una buena huella, y para eso pues quieren hacer una gran torre. Vamos a hacer con ladrillos, a cocerlos, es decir, no construyen con piedras, que es como construían aquellos otros pueblos, sino que ahora van a hacer, dicen aquí, ladrillos. Evidentemente no se trata de ladrillos, sino de esto otro que ahora no me acuerdo cómo se llama, que lo hacen con tierra y... Adobe, perfecto, no me salía la palabra. O sea, a base de adobe, que luego además lo iban uniendo con betún. Sabemos que por allí hay una especie de... Eso es, vale. Entonces se sienten que han descubierto una cosa importante y con esto pueden hacer un edificio que les dé una gran fama. Y están de acuerdo, todos a una, y por lo tanto, cuando un pueblo está de acuerdo y se propone una cosa, con paciencia, con esfuerzo, con perseverancia, lo consigue. Continuemos desde el versículo 4. Después dijeron: Ea, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos, y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la haz de la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos, y dijo Yahvé: He aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan será imposible. O sea, fijémonos cómo se insiste en este hecho. El pueblo tiene una gran ambición, una gran soberbia. Quieren hacer una gran torre que llegue al cielo, y les parece que tiene medios para conseguirlo y se lo van a proponer para dejar un nombre. Hay quienes piensan que posiblemente sería uno de los zigurat que hay allí cerca por Babilonia, puesto que está cerca también del río de donde podían traer el material, ¿no? Y tenemos en el versículo 5 la especie de reflexión que se hace Dios. El pueblo está unido, todo lo que se proponga lo conseguirá. ¿Y qué decide Dios? Vamos a leer lo que sigue, desde el versículo 7 al 9. Ea pues, bajemos, y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo, y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra. Bueno, vamos a ver si intentamos captar el lenguaje bíblico. Fijémonos que en la Biblia se atribuye a Dios muchas veces lo que es fruto de las causas segundas. Entonces, se presenta como que Dios no quiere que hagan esto y por lo tanto va a poner un inconveniente. Pero en realidad fijemos que el inconveniente no lo pone Dios. El inconveniente lo ponen ellos a través de su soberbia. No sé si me explico. Mientras están de acuerdo, podrán hacer todo, pero es que cuando un grupo de personas movidos de ambición, movidos de soberbia, esa unión dura poquito.
¿Por qué? Porque vienen las discusiones, uno quiere sobresalir, el otro también quiere sobresalir, el otro también, y entonces cada uno quiere que se haga lo que ellos han decidido, que les parece lo más oportuno. Falta la actitud de la suficiente humildad para saber escuchar la opinión del otro y saber aprovechar lo que dice el otro. Por lo tanto, hablando el mismo idioma, no se entendía. Hay una confusión de idiomas. Yo no sé si se dan cuenta que el día de Pentecostés ocurre totalmente lo contrario. El día de Pentecostés son muchos con distintos idiomas, muchos idiomas diferentes, pero sin embargo todos entienden lo que se les dice Pedro. Es decir, aquí vemos cómo cuando se acoge a Dios, cuando Dios está, une, la gente se entiende, pero cuando se quita a Dios, no se entiende. Y por lo tanto, no puede llevarse a cabo ninguna obra grande. Y esto es lo que aquí se nos presenta. Le llaman Babel, que significa confusión. Como consecuencia se dispersaron, cada uno se fue pues donde decidió. Entonces, ¿empezaron así, de esta manera, los idiomas? Sabemos que no. Los idiomas son el resultado de un comunicarse, que el lenguaje es una cosa viva y va evolucionando. Pero esto supone tiempo. No es normal, no es posible, de hecho, humanamente hablando, que varias personas que hablan el mismo idioma, al día siguiente ya resulta que no se acuerdan de su idioma y hablan otro que han aprendido aquella noche. ¿Me explico? Eso no es. Los idiomas se van formando, evolucionando, partiendo de un tronco común, digámoslo así. Incluso me recuerdo que había, aunque esto quizás sea un poco irse del tema, pero conocí a un sacerdote que ahora ya murió, que él afirmaba que todos los idiomas tienen un tronco común y parten de un idioma común que ha ido evolucionando, y lo demostraba, sabía muchos idiomas y lo demostraba. Pero bueno, son idiomas que se han ido formando poco a poco, a medida que la gente va viviendo en diferentes lugares. Pero aquí lo que sí se nos dice es que la soberbia divide, que la ambición divide, y que cuando uno se aleja de Dios, pues es difícil que podamos realmente unirnos de una manera prolongada. Bueno, entonces ahora a partir del versículo 10 tenemos una vez más la genealogía partiendo de Sem y llegaremos a Abraham. Podemos, si queréis leer desde el versículo 10. Estos son los descendientes de Sem. Sem tenía 100 años y engendró hijos e hijas. Bueno, y así se nos va diciendo toda una serie de descendientes de Sem, hasta que finalmente, fijémonos a partir del versículo 23. Y vivió Serug después de engendrar a Nahor 200 años, y engendró hijos e hijas. Era Nahor de 29 años cuando engendró a Teraj. Y vivió Nahor después de engendrar a Teraj 119 años, y engendró hijos e hijas. Era Teraj de 70 años cuando engendró a Abram, a Nahor y a Harán. Estos son los descendientes de Teraj. Teraj engendró a Abram, a Nahor y a Harán. Harán engendró a Lot. O sea, aquí llegamos ya a través de esa descendencia, con una serie de nombres raros, ¿no? Llegamos hasta Abraham. Fijémonos que nos vamos a quedar, si les parece, con el nombre del padre de Abraham y sus hermanos. O sea, Teraj es padre de Abraham, y no solamente de Abraham, sino también de Nahor y de Harán.
son los tres hijos de Terah. Se nos va a hablar sobre todo de Abraham, pero también nos encontraremos después que se hablará un poco de los otros. A continuación nos va a hablar de seguir hablándonos de la descendencia. Fijémonos que ya en el capítulo 12 empezaremos la historia propiamente. Ya comenzará la historia de la salvación. Hasta ahora es prehistoria. Podemos seguir leyendo desde el versículo 27 hasta el final del capítulo. Y murió en vida de su padre Terah en su país natal, Ur de los Caldeos. Abraham y Nahor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor Milcá, hija de Harán, padre de Milcá y de Yiscá. Sarai era estéril y no tenía hijos. Terah tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, y los hizo salir de Ur de los Caldeos para ir al país de Canaán. Pero al llegar a Harán se quedaron allí. Terah vivió 205 años y murió en Harán. Bueno, aquí tenemos ya situado históricamente Abraham y su familia. O sea, tenemos que Terah, hermano de Abraham, muere joven y deja un hijo, que es Lot, que después vamos a encontrárnoslo. Lot, por lo tanto, se hace cargo de Lot, su padre, o sea, el abuelo de Lot, aunque finalmente se quedará con Abraham, su tío. Se nos habla de las mujeres, de cada uno de ellos, y se insiste en que la mujer de Abraham, Sarai, era estéril. Veréis que ahora se dice Sarai, llegará un momento en que se le cambiará. También Abraham, fijémonos que aquí es Abraham, no Abraham, que será el nombre que Dios en un momento dado le cambia el nombre a Sarai y a Abraham. ¿Y por qué? El cambio de nombre en la Biblia tiene un sentido especial, indica una relación especial con Dios e indica una misión especial. Entonces, recordemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento a Pedro. Simón se le da el nombre de Pedro, porque su misión de ser piedra en la iglesia. Pues esto es, también encontramos varios casos de cambios de nombre en el Antiguo Testamento. Aquí el cambio de Sara, como he dicho, cuando llegue, y de Abraham. Luego tendremos también el cambio de nombre a Jacob. Pero bueno, esto ya lo iremos viendo cuando llegue el momento del cambio de nombre. Y se nos ha dicho, si se han fijado, que Terah, con su nieto Lot, con su hijo Abraham, la esposa de este, sale de Ur de los Caldeos y se establece en Harán. Y a partir de aquí es cuando ya tendremos la historia de Abraham. Podemos comenzar a estudiar un poco la historia de Abraham. Fijémonos que Abraham es de una importancia extraordinaria. Será, de hecho, es el padre del pueblo de Dios. Pensemos que la humanidad se fue alejando de Dios. Se va introduciendo la idolatría, el creer en muchos dioses, que era lo que estaba en el ambiente. Se iba degenerando. Es decir, pensemos que todavía lo que es la revelación no había comenzado. Entonces, ¿cómo conocían a Dios? San Pablo nos dirá en la carta a los Romanos que a través de la creación se puede llegar al conocimiento de Dios. Y además a través de la voz interior de la conciencia. Y yo diría que también a través de nuestra misma naturaleza, que exige la existencia de un ser superior con quien apoyarme, en quien contar, que sepa, que me proteja. Es decir, la idea del creador se puede decir que es una necesidad. El ser humano es religioso por naturaleza. Pero claro, esa tendencia a apoyarse en Dios tiene que apoyarla, es decir, la inteligencia me tiene que indicar caminos. Entonces el hombre va buscando a Dios. Lo tenemos ya desde Caín y Abel, ¿no? Pero a causa de las mismas desórdenes humanos,
pues se va mezclando y de hecho haciendo una imagen de Dios que es más una imagen humana, se inventan dioses a imagen humana. Por lo tanto, si Dios quería que la humanidad le conociera a Él realmente, era necesario que Dios se revelara. Y por lo tanto, fijémonos que es Dios el que, llevado de su amor al hombre, irrumpe en la vida humana, irrumpe haciéndose presente de un modo especial. Y esto comenzará con Abraham. Abraham, por lo tanto, es un hombre que corresponde efectivamente a lo que Dios le pide, puesto que es libre como todo ser humano, y hay una providencia especialísima de Dios con Abraham. Y fijemos que es muy importante, y esto lo iremos viendo, cómo de hecho Dios va educando a Abraham, digamos, respetando su libertad. Y por lo tanto, y de sus mismos errores, irá sacando experiencia, por decirlo así, con la ayuda de Dios, e irá superando y perfeccionándose cada vez más. Pero lo fundamental es que Abraham crea a Dios. Yo creo que es importante que se den cuenta ese matiz, esa diferencia de matiz. Los demás pueblos también creían en Dios. Pero Dios le pide a Abraham que crea a Dios, que le escuche, que acepte lo que Dios le dice, que le crea lo que Dios le dice y por lo tanto que viva en consecuencia con eso que Dios le dice. Y Abraham veremos que vive poco a poco, cada vez más en plenitud, esa total fiarse de Dios. Y por lo tanto Dios puede hacer maravillas con él. Y esto es muy importante porque recordemos que nos dirá luego San Pablo que Abraham es nuestro padre en la fe. Porque Abraham creyó a Dios, nosotros creemos. Es el primer hombre, el primer ser humano que se fía del todo de Dios, Dios hará alianza con él y hay un compromiso con esa familia que se va manteniendo por parte de Dios. Hay infidelidades, pero sin embargo Dios siempre permanece fiel. Es la gran obra de Dios, que en el fondo es lo que ocurre con cada uno de nosotros. Bien, pues vamos a empezar un poco este capítulo 12 y podemos empezar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Plantémonos un poco qué es lo que Dios le pide a Abraham. Pensemos que en aquel tiempo una persona, una familia, lo que le daba seguridad es lo grande y lo fuerte que fuese su tribu en la cual pertenecía. Porque si no, otra tribu más fuerte la domina y la esclaviza. Y lo que Dios le pide a Abraham es que deje esa seguridad humana y le siga a él. Y siga sin decirle en concreto a dónde tiene que ir, no. A la tierra que yo te diré. Es decir, fíate de mí y sigue, ve hacia donde yo te diga. ¿Y qué le promete Dios? Digamos, vemos que ya empieza a haber una especie de alianza, ¿no?, entre Dios y Abraham. Dios le promete que quien le bendiga, o sea, que primero hará que su pueblo sea un pueblo grande, de él hará un pueblo grande. Cuando Abraham no tiene hijos. Hemos visto que su esposa Sarai es estéril. Y Dios le promete hacerle de él un gran pueblo. ¿Qué otra cosa le dice? Le dice que
bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Y qué le quiere decir con esto? Es tanto como decirle, yo seré tu defensor, porque tus amigos serán mis amigos y tus enemigos serán mis enemigos. No sé si lo ven. Luego deja una seguridad humana y Dios le pide que se fíe de él, que él será su seguridad. Él le garantizará su permanencia. Y además le dice que entre su descendencia nacerá aquel en el cual todas las familias de la tierra serán bendecidas. Por lo tanto, ¿qué le está prometiendo? Que de su descendencia nacería aquel Mesías que ya se había anunciado en el Génesis. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer. Génesis 3:15, que ya lo vimos. Luego, fijémonos que son podríamos decir tres las promesas que le hace Dios a Abraham. Darle en posesión aquella tierra, hacer de él un pueblo y que de su descendencia, en su parentela, nacería el Mesías. Pero todo eso que Dios le promete, digamos que Abraham no tiene prueba de que se pueda realizar. Se tiene que fiar. Porque va a una tierra que no conoce, que está poblada, que tiene dueño, no tiene hijos y su mujer es estéril, no hay esperanza. Y por lo tanto, ¿cómo puede creer que lo que Dios le está diciendo es verdad? Y fijémonos que esto es lo que es fe. A veces hemos entendido la fe y en el catecismo se nos decía así, pero en el lenguaje bíblico no es. Es decir, es más allá. Se nos decía que fe es creer lo que no entiendo por la autoridad de Dios que me lo revela, ¿no? Por la autoridad de Dios que me lo dice. Pero entonces fijémonos que esa definición de fe se queda en lo intelectual. Yo acepto una verdad que se me dice, aunque no la entiendo, pero como la dice Dios no me puede engañar, le creo. Pero aquí fe va más allá. Evidentemente yo le creo, pero fe en sentido bíblico significa yo me fío, yo lo acepto en mi vida. Porque fijemos que a Abraham no se le exige sencillamente que crea que Dios es uno, que es fiel y que cumple lo que dice, ¿no? Se le pide que actúe en consecuencia. Se le pide que salga de su tierra, que deje la seguridad humana que tiene y se fíe de que Dios, al que no ve, es el que le va a proteger. Y se fíe de que Dios le va a hacer padre de un gran pueblo. Y que viva como si eso ya lo tuviera. Esto es fe, es creer a Dios, que es más que simplemente creer en Dios. Y esa fe es la que se nos pide a nosotros. Cuando la fe del cristiano se queda en aceptar las verdades que recitamos en el credo, pero nuestra vida va por otro lado, San Pablo dirá que es peor que un infiel, que ha renegado de su fe. Porque mi vida en mi vida, es decir, yo demuestro que creo a Dios con mi vida, con las obras. Si me quedo simplemente con lo que creo intelectualmente, no cambia mi vida eso. Y Abraham nos da el ejemplo de esta fe que se fía, que está seguro de que lo que Dios le dice es, aunque lo que ve le diga todo lo contrario. Pues bueno, puede ser una buena idea, ¿no?, para recordarla. Y quedamos por hoy, puesto que tenemos ya la hora, y Dios mediante continuaremos.